¿Cómo fue mi infancia? Muy feliz. Muchísimas reglas en relación al uso del espacio, al uso del cuerpo, a la forma a la forma de dirigirte a los adultos. Patineta, bicicleta, patines, casa arriba del árbol, mancha, las mejores escondidas del mundo. Así que y una familia, una mamá y un papá muy, muy amorosos, muy progres, muy comprensivos. El mundo estaba estructurado en base a la diferencia entre varones y mujeres, entre adultos y niños. Cuando era chica quería ser como el Beto Márcico, que es un jugador de Boca, jugaba de número 10 y era mi ídolo. De chico siempre quise ser músico o actor. Jugaba mucho las Barbies, me encantan las Barbies, por eso soy pelo rosa y este cuerpito. La requemaban. No, pero a lo que voy es que me encantaban las Barbies, amaba las Barbies. En algún momento, no sé cómo ni cuándo, me empezó a gustar jugar a las muñecas. Yo de chica jugaba a ser el zorro, tenía mi disfraz, me encantaba. Cuando era chica me gustaba jugar con los chicos. Me gustaba jugar a cualquier juego de varón también, porque soy la menor de 2 hermanos mayores varones y me divertía mucho jugar con sus juguetes. Deseaba llorar menos, deseaba más tranquilidad. Mi infancia fue linda, pero llegó un momento de que yo no me sentía a gusto con mi cuerpo, con lo que era, y ahí fue donde empecé a sentir más lo que es la temática trans. La fábrica de deseo es el desafío de todos los días pensar nuevos mundos que desear. Soy feminista, travesti, soy una masculinidad trans. Me importan todos los cuerpos. El cuerpo es totalmente político. Me defino como un pibe trans. Cada quien es como es. ¿Quién quiere que lo niegue? Yo también tuve miedo. Pensaba que no había ningún tipo de futuro para mí. Para mí cambió la historia. No hay vuelta atrás. Hombre, mujer, masculino, femenino. Un mundo binario. Al nacer, la sociedad asigna a cada persona un género. Este se asocia con estereotipos, mandatos, roles y formas de expresión. Los hombres deben ser fuertes y proveedores. Las mujeres, sensibles y maternales. Las personas cis son aquellas cuyo género asignado coincide con el género autopercibido. Pero ¿qué pasa cuando lo que se siente no corresponde con esa identidad de género impuesta? Y cuando tampoco responde a esos mandatos o estereotipos. Las identidades van mucho más allá de los genitales. Mujeres cis, travestis, varones trans, varones cis, no binarias. Cada persona se autopercibe más allá de la biología. El cuerpo no debería determinar quiénes somos. Podemos ser diferentes. Estamos en permanente construcción. Viendo todo de chiquita, viendo películas, viendo revistas, viendo fotos, estando con mis compañeritas, viendo el pelo largo de mi mamá, de mis amigas, yo sentía algo muy fuerte, no sé cómo expresarlo. Y yo lo que más quería en el mundo era tener el pelo larguísimo, que después pude realizarlo de más grande. En ese momento era algo muy fuerte, yo me ponía toallones en la cabeza y jugaba con eso. En mi historia particular no había manera, ni eje de discusión, ni debate abierto sobre las decisiones para con mi cuerpo. Me crecía un poquito el pelo y no había ni discusión ni diálogo. Era silloncito de peluquería, ¡zas! Mi nombre es Elena Klachko. Para mí lo más importante es comunicar, transmitir mi visión. Y no solo mi visión, sino
tratando de amalgamar muchas cuestiones que me atraviesan a mí y al colectivo trans. Bueno, Notetrans llegué porque era una idea que tenía la organización a la cual pertenezco, Mujeres Trans Argentina. Tenían como idea generar una plataforma, pero no estaba tan instaurado como medio o como plataforma. Entonces decidimos crear el Notitrans, que es básicamente el primer magazine trans de la Argentina, en el cual mi participación es referida a las infancias trans. Yo tengo un segmento ahí que se llama Niñez y Adolescencia, y generar contenido que pueda ayudar a, no solo a niñes y adolescentes, sino a madres y padres que también estén pasando por procesos difíciles de transición. Dale, ¿me lo pones por allá? Así no meto la pata, porque ya veo que después se escriben. Toda esta historia. ¿Y cuál es la nueva generación? Soy mamá de Luana, que es una niña transgénero, la primera en recibir su DNI en todo el mundo, sin una instancia judicial de por medio. A los 2 años de edad me dijo yo nena, yo princesa. A mí me interesó muchísimo conocer a Gabriela Mancilla. Es una madre, es una persona que tuvo una actitud diferente, que pudo reconocer el sentimiento de su hija, que es algo que probablemente a todas las personas trans nos hubiera gustado. No sé si tener una madre como ella, porque todos tenemos diferentes vivencias sobre nuestras madres, pero ella puntualmente creo que sobre niñez es una referente muy fuerte, que marcó un quiebre, que su hija es una de las primeras en haber recibido un DNI a temprana edad y aparte haber leído su libro. La gente entra en pánico. Cuando vos le hablás de una niña trans de 4, 5, 6 años, entra en pánico y comienza con el verso de que es muy temprano. Me preguntaba por qué me pasaba esto a mí y en realidad me di cuenta, por suerte al poquito tiempo, me di cuenta que no me estaba pasando a mí, le estaba pasando a ella. Como mamá y papá no sabíamos sobre la niñez trans, entonces transitamos con nuestra construcción binaria, explicarle al niño que lo que expresaba no estaba bien o dentro de los mandatos no estaba bien. Ahora sabemos que es un mandato. Me doy cuenta que ella con su identidad, al imponer su forma de vivir, de pensar y de sentir, nos enseñó un montón, nos enseñó muchísimo, muchas cosas que la facultad no me enseñó, me las está enseñando mi hija hoy en día. El día que yo vi un dibujito que decía, hay niñas con vulva y niñas con pene, hay niños con vulva y niños con pene, yo dije, tengo una niña con pene, tengo una niña trans. Mira, para mí, una infancia, yo ya no estoy hablando ni de Luana, ni de niños, niñas, porque también es binario, ¿no? Sino que estamos hablando y tratando de incorporar una infancia transgénero. Y estas infancias transgénero son aquellas que no se identifican con el género que se les asignó al momento del nacimiento y reafirman, ¿no?, este género autopercibido dentro de este binario de géneros, ¿no? Tenemos muchas feminidades que reafirman el ser princesa y tenemos muchas masculinidades que reafirman el superhéroe, ¿viste? El hombre araña. Pero bueno, dentro de toda esa expresión de género que manifiestan las niñeces a muy temprana edad, es donde empiezan a construir y a atravesar este proceso identitario. ¿Y esa construcción cómo se da, por ejemplo? ¿Que se puede dar a través del juego? Y generalmente es a través del juego, de la vestimenta, del nombrarse, la identificación inmediata, ¿no?, con los estereotipos de género que tenemos en esta cultura. Dibujé desde re chiquita, ya al año yo ya estaba dibujando, básicamente. Lo que me pasaba, yo creo que muchas veces planteaba lo que yo tenía en mi cabeza en el dibujo, y una de las cuestiones que yo tenía en mi cabeza presente todo el tiempo era la figura femenina. Estaba como muy presente en mí, y cada vez que yo dibujaba o agarraba una lapicera o un lápiz, lo primero que hacía era una figura femenina. Yo muchos años ni me di cuenta, para mí era un dibujo más, algo que yo hacía, hasta que mi mamá me lo planteó.
me dijo que realmente le parecía raro que yo estuviera haciendo constantemente figuras femeninas. Y yo creo que era como una expresión de la mujer que soy hoy en día, que siempre quise ser. Lo más importante es el acompañamiento. Dentro de mi historia personal, hubo gente que me acompañó, como mi mamá, mi abuela, mi hermana, pero también algo esencial que pasaba era que ni ellas tenían información. Tenía como un acercamiento al género femenino. Ella más o menos 17, 18, no había cumplido los 18. Ella vino a hablar conmigo y yo me daba cuenta que era el deseo de ella que iba a emerger en algún momento en algo así. Fue conmocionante, sí. Pero era tanto el deseo que ella se brindaba con eso, porque ella siempre quiso ser mujer. Entonces eso era lo que ella quería, su deseo máximo era eso. A nivel escolar no había un trabajo como tampoco tuvimos ESI, tampoco tuvimos educación sexual integral. Qué importante. Sí. Es que eso educación sexual integral, ¿no? La ley de educación sexual integral no contempla la transgeneridad. Replica el binario biologicista de los cuerpos. Sí trata las orientaciones sexuales, ¿no? Pero el cuerpo de mi hija no está en esas láminas, ¿viste? Entonces tenemos que luchar por eso. Que se vea una feminidad con pene, que se vea una masculinidad con vulva, que se empiece a nombrar los órganos del cuerpo sin adosarles un género, ¿no? Ni femenino ni masculino. Y trabajar todo eso en una formación docente que tenemos en este país, que es sumamente biologicista y binaria, cuesta muchísimo, pero lo vamos a lograr. La educación sexual integral es un derecho, es una necesidad, es un contenido obligatorio para las escuelas de todo el país. Es un derecho de niños, niñas y adolescentes. Es una ley aprobada en 2006 que básicamente dice que tiene que haber educación sexual integral en todos los niveles educativos. Es la ley que obliga a las escuelas a enseñar educación sexual con una perspectiva de género. Explicar qué tipo de relaciones existen, la transexualidad y bueno, toda la cuestión de género que apareja, porque si bien no es lo mismo, están muy estrechamente relacionados. Cuando yo estaba en la secundaria no nos enseñaron nada. Yo todo lo que sé de sexo lo aprendí sola. O sea, nadie me enseñó nada. Y es horrible porque te tienen que enseñar. ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo? Primero, decir que los pibes no están preparados es una falta de respeto a las identidades infantiles tremendas. Todos los pibes están preparados para escuchar lo que cuidadosamente los adultos podamos transmitir. Me parece que la educación sexual integral es una forma de cuidar los derechos sexuales reproductivos, una forma de amar, de desear y de vivir. Tendría que haber algún modo de formación a los padres, a nosotros como padres, formarnos para poder trabajar eso con los chicos, con los docentes. El primer lugar de exclusión de las personas trans es la casa y el segundo es la escuela. Tiene que estar mejor trabajada desde las familias también, no solamente desde las escuelas. Pero como mamá de niña trans, la ley de educación sexual integral sigue siendo binaria. O sea, ya está la ley, pero no se cumple, ¿no? El Estado no creo que sea el único ente que debiera participar en ciertas cuestiones o garantizar derechos, pero es una herramienta fundamental. Y además el Estado, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde está el Estado? El rol del Estado está condicionado por lo que podamos hacer nosotros como sociedad también. El hecho de que la normativa esté te habilita a que esto tenga que ser escuchado. Me parece que mamá y papá, si no entienden, la abuela, el abuelo, si no entienden, pasan por etapas de sufrimiento, de desconcierto, de no saber qué hacer. Lo primero que hay es miedo, lo primero que hay es desinformación, y cuando buscas las soluciones, ahí viene el castigo para la criatura. Mi mamá lo que le pasaba es que
Bueno, muchísima gente de mi familia me dijo cosas muy feas, pero a mi mamá le pasaba eso, tenía mucho miedo porque creía que yo iba a terminar siendo prostituta, que me iba a morir a los 35, que iba a ser todo un desastre, que no iba a poder tener una vida plena. Y ese es el... Es que es mi mismo miedo. Yo tuve el mismo miedo con Luana. También tenía miedo de que muriera antes de los 35, que terminara en una esquina. Yo también tuve miedo, pero a diferencia, no me quedé con el miedo. Salí a la calle a impedirlo. De alguna u otra manera yo tenía que impedirlo. Que mi hija muera de viejita. ¿Me comprendés? Sí. Eso es lo que entiendo a tu mamá, porque era el mismo miedo que yo tenía. Lo transformé en batalla, lo transformé en lucha y lo transformé en lucha colectiva. Empecé a transicionar a los 14 y fue primero una transición mental, ¿no? Que es lo más fuerte porque la mente juega un papel muy importante. Empezar a replantearme toda la construcción que yo había hecho sobre mi vida, sobre mi infancia y tratar de reposicionarme en nuevos espacios. En el ámbito educativo, las nuevas amistades que yo fui formando fueron bastante especiales porque al principio muchos no sabían. Pero de a poquito, cuando se fueron enterando, vivieron conmigo algunas de mis cirugías, me vieron caer con fajas en el pecho. Y entonces esas son situaciones que yo pude atravesar con ellos y que me acompañaron. Y realmente eso formó como un vínculo más cercano. La primera prótesis que intenté hacer en mi vida, que era un puño. Es horrible. Yo me la puse. Sí. Viajé en el bondi. Me di cuenta en realidad de que ella era una mujer trans de manera paulatina, no fue algo que me dijera ni nada de eso. Yo cruzaba con ella con la idea de que ella era mujer. No sé si está mal, pero sigo pensando eso, teniendo conocimiento de que es una mujer trans, pero no en ningún momento se puso en duda la identidad de género de ella. ¿Vos tenés que también servir en la segunda? ¿Vos también querés ser Britney, pollo? Vos hay Britney para cualquier época. El primer día que la conocí a Elena, era raro porque ella llegaba tarde, entonces es como que la clase ya estaba empezada, entonces no había posibilidad de hola, ¿cómo va? Entonces, trabajando, íbamos hablando, íbamos charlando de dónde sos y se fue dando así. A medida de chistes, bromas y todo, muy alegre como es ella. Igual después de hacer No, yo tampoco me acuerdo de los pasos. Elena me mostró un montón de cosas que yo no sabía sobre la gente trans, sobre cómo es primero el proceso de transición, sobre algunos problemas que tienen que yo jamás me hubiese imaginado y sobre cómo es la comunidad trans, lo unido que pueden estar a veces. Por una sola persona tenés 10 atrás apoyándola y moviéndose por ella. A mí me pasó, por ejemplo, al inicio de mi transición, enfrentarme con mi médico de cabecera, mi médico de toda la vida, quien me había atendido desde re chiquita, contarle lo que a mí me estaba pasando. Con las palabras que tenía en ese momento, porque realmente yo en ese momento no es que sabía ni mujer trans, ni infancia trans, yo no tenía palabras, lo dije de la manera más cruda que me salía, le dije lo que yo sentía, le dije ya me siento como una mujer. Y primero se sacó los anteojos, me miró con una cara horrible, porque él venía del pensamiento, de la filosofía de que es una enfermedad. Me anotó en un papelito, me recomendó con alguien de salud mental del Borda. Porque acá es toda una construcción social. Esta niñez
no solo quizás no es escuchada con su mamá y con su papá. Su mamá y su papá se formaron en esta clase de educación, ¿no? De lo normado, lo normal, lo que corresponde, lo que debes de ser. Entonces, no solo en el hogar no es escuchado, escuchada, escuchade, ¿no? Que tenemos que hablar un poco más con este lenguaje inclusivo. El segundo lugar social es la escuela. Y es donde esta niño vuelve a ser normalizado en base a una estructura que hay, que es nuestra educación. Lo heteronormativo es donde hemos crecido todos nosotros y nosotras y nosotres. Es una manera de entender el mundo, las relaciones sociales, las relaciones sexuales, las relaciones amorosas y es algo bastante destructivo, en verdad. Heteronormativo quiere decir que la única norma que existe es la heterosexualidad, o sea que no nos salimos de ese parámetro, que lo heteronormativo sería casar, bueno, tener una pareja estable, monógama, casarte, tener hijos y reproducirte. No sé lo que es heteronormativo. Está en todos lados, está en la televisión, en el cine, en la radio, en la publicidad. Siempre vemos parejas heterosexuales, blancas, cis, con hijes, con autos. Entonces, eso es la heteronormatividad. Por afuera de la heteronorma, para mí hay libertad. Es lo que vos quieras ser, sos, y nadie te va a cuestionar, nadie te va a mirar. Eso. Por fuera de la heteronorma hay todas las identidades que las personas quieran definirse en sí mismo. Creo que está todo lo que tiene que ver con lo que no ocupa ese lugar normal, esos cuerpos que están escritos de la heteronorma, que dicen que si tengo un cuerpo determinado, adscripto biológicamente desde el nacimiento o genéticamente, eso me implica ser de una manera, y creo que lo que está fuera de la heteronorma rompe con todo eso y se instalan otras identidades, trans, travestis, orientaciones sexuales, gays, lésbicas, género fluidos, actitudes deseantes distintas que rompen con la heteronorma que es muy lineal. Fluir más allá de los límites impuestos y experimentar todo tipo de identidad y jugarlas y crearlas y descubrirlas. Eso. Por suerte hoy tenemos la suerte de no tener la rigidez de una persona masculina con bigotes, una persona femenina con polleras. O sea, tenemos totalmente la libertad de ser incluso hasta todo a la vez. Y eso está buenísimo. La libertad, eso es fundamental. Siento que hay una nueva mirada al respecto de la niñez y siento que las niñeces nos empoderan. Siento que podemos aprender de las nuevas niñas que están surgiendo, ver a madres orgullosas de los hijos que tienen, ver a un padre, hombre cis, que le compra un vestido a su nena, que no siempre fue una nena. Me llenan el alma y que por sobre todo tenemos que aprender de esas infancias que tienen mucho para contarnos. Sobre la transición de tu hija, antes vos me comentabas que había sido en un verano. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, cuando hablamos con la psicóloga, nos dijo que le empezáramos a comprar alguna ropita, se lo pusiéramos en el cajón y que ella cuando quisiera lo usara, si fuera en casa o por ahí para salir. Y bueno, apenas le compramos, empezó a usar. Justo nos fuimos de vacaciones, nosotros nos fuimos a Santiago del Estero porque mi marido es de allá y compartimos unas vacaciones, unos días con la familia, que ellos son 3 hermanos y estaban mis suegros y después los primos. Entonces, un día salimos y vimos una ropa, un vestido, una remera y un pantaloncito de nena y se lo compramos y a mí se me ocurrió, hablé con mi marido, de que por ahí la familia se lo regalara, porque la veíamos a ella como un poco cohibida. Entonces, los primos, los varones, le regalaron el vestido y los otros primos la otra ropa.
se la puso feliz, no se la quería sacar más y bueno, de ahí nunca más. Llegó a casa, agarró todos los calzoncillos, los puso en una bolsa, le dijo al hermano, toma, esto es para vos para siempre. Y bueno, así fue como se dio la transición del verano antes de empezar primer grado.